Como decía Salvador, ¿verdad? Muy claro lo que leímos. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, porque ahí está la base de nuestro mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy, pues el título es Los tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. 2 de Timoteo, en el capítulo 3. Antes de orar les comento, esta epístola se cree que es la última que escribe Pablo, preso, y va dirigida hacia Timoteo. Y en este capítulo 3 predice la apostasía que hoy estamos viviendo en muchas iglesias. Hoy podemos encontrar a muchos predicadores que dices, bueno, qué cosas hacen en las iglesias, ¿verdad? Pero hermanos, eso está escrito en la palabra de Dios, no nos debe sorprender. Cuando nosotros le compartimos el evangelio a una persona, quererlo ganar hacia Cristo, tiene en su mente las cosas que ha visto, que ya hasta son memes en las redes sociales. ¿Ok? Entonces aquí Pablo explica la predicción de la apostasía y él concluye con unas palabras, ahorita que leamos esto, apártate de ellos. ¿Ok? Porque él tiene una satisfacción de la conducta de Timoteo, pero le previene lo que viene, lo que sigue. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a orar y comenzamos con este mensaje que se llama tiempos peligrosos. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por otro día que nos regalas con vida, que hoy estamos aquí, Señor, por tu gracia, porque tú nos has traído, Padre. Pudimos haber estado en otro lugar, Señor, pero nos has traído acá. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de mis hermanos, que me guíes a mí también, Padre, en lo que he preparado, que es muy importante, Padre, identificar los tiempos que vivimos, Señor, y que son dentro de la iglesia, Padre. Te pido que me guíes en todo momento, Señor, y todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. ¿Cuál es el tema de esta epístola? Retener la verdad. Es lo que está enseñando Pablo aquí en la segunda carta a Timoteo. Vamos al versículo 1, dice, también debes saber esto. Mire cómo le hace una advertencia Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días, esta palabra postreros días se refiere al último periodo de la iglesia. En los postreros días, le está diciendo Pablo cuando escribe esta carta por ahí del 64, 67 después de Cristo. Le está diciendo, mira, más adelante va a haber estas condiciones en las personas. Muy bien, hermano, lo que vamos a leer aquí a continuación, por supuesto que inmediatamente pensamos en incrédulos, ¿no? Porque, bueno, todo lo que estuvimos leyendo y que vamos a leer dices, oye, pues está dirigido a personas malas. Hermanos, el contexto de lo que está escrito aquí es dirigido a la iglesia. Y ahorita van a ver el desarrollo. Es dirigido a la iglesia. ¿Ok? Si usted lee el libro de Apocalipsis, voy a hacer una pequeña introducción. En el capítulo 2 hay un mensaje a 7 iglesias. Esas 7 iglesias existían en ese tiempo cuando escribe Juan el libro de Apocalipsis. En las Escrituras vemos que es el último mensaje de Jesucristo, un mensaje a 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, y le manda un mensaje Cristo a cada líder de la iglesia, y escribe al ángel D y escribe al ángel D. Bueno, le hace un mensaje explícito que requiere esa iglesia, pero también nos habla de una parte profética del periodo de la iglesia donde nos encontremos. Encontramos la iglesia de Éfeso, que es la iglesia primitiva, cuando comienzan los apóstoles. La iglesia Esmirna es la iglesia perseguida, se distingue por eso, también tuvo un periodo, más o menos los primeros 300 años fue una gran persecución a la iglesia. Y después aparecen otras iglesias, Pérgamo, Tiatira, que ya fue una iglesia contaminada con idolatría, y también les manda un mensaje. Aparece la iglesia Sardis, que la ubicamos como un remanente fiel en una historia de la iglesia en los tiempos de la Reforma, por ejemplo. Y luego viene la iglesia Filadelfia, una iglesia misionera. Nosotros pudimos ver en el año 1800
1900 hombres que Dios usó grandemente para su obra, un remanente ahí importante, hombres que realmente impactaron realmente a la humanidad con el mensaje de la palabra de Dios. Y después viene la Odisea. La Odisea, cuando yo leo Apocalipsis, en el capítulo 3, me habla y me identifica perfectamente la iglesia de estos tiempos. Por eso le quería decir todo este contexto. La Odisea, que le dice: no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Iglesias materialistas, que es común ahora esa parte, ¿no? Hoy las iglesias son más materialistas que espirituales. Cuando yo leo el mensaje a las primeras iglesias, pues eran iglesias, hermanos, muy espirituales, celosas de las personas que estaban dentro de la iglesia. Pero hoy no es así, hay de todo, ¿ok? Entonces, en ese contexto, aquí en este capítulo 3, es específicamente la apostasía. Y vamos a ver qué características tienen estas personas. ¿Ya está usted ahí? Ya leímos: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos. Esta palabra peligrosos habla furiosos, hermanos. Tiempos furiosos, difíciles, es lo que se traduce del original griego jalepos, furiosos. Dentro de la iglesia, hermanos, porque los identificamos también afuera, pero está hablando en el desarrollo que dentro de la iglesia van a existir. Y dice en el versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Una serie de características de personas que, wow, muy fuerte lo que dice, ¿verdad? Le voy a explicar rápidamente qué significa cada uno de ellos. A lo mejor usted lo puede comprender, pero amadores a sí mismos, es decir, se aman ellos antes que amar a Dios. Son personas que la gloria es para ellos y no pueden amar al Señor si tienen primero la gloria para ellos mismos. Son personas que buscan, hermanos, sobresalir. ¿Me explico? Es diciendo: mírame, yo estoy en este lugar y tengo estas capacidades, soy mejor que tú, en su propia gloria. Buscan el aplauso, y luego también vemos que son avaros, vanagloriosos, es decir, que se jactan, hermanos, presumidos de sus conocimientos, con soberbia, orgullosos y también materialistas. Se sienten más que los demás por los recursos. Eso es lo que estamos leyendo de lo que significan estas palabras. Blasfemos. ¿Qué significa blasfemo? Todo pensamiento que no tiene a Dios en honra y gloria es blasfemo, porque la gloria es para Él. Esa es la blasfemia en la descripción, en una concordancia. La gloria para mí antes que a Dios. Y luego también ahí ese versículo dice: desobedientes a los padres. Está hablando de jóvenes, ¿verdad? ¿Es común eso? Es común. Hoy los jóvenes no tienen el respeto hacia sus padres, desprecian la autoridad, a los maestros, no saben lo que es autoridad. Y Dios puso las autoridades para respetarlas. Existen jóvenes hoy, hermanos, con ese problema. Ingratos, no son agradecidos. Son personas que no son agradecidos, no valoran a su familia, a sus padres y pues todo lo atribuyen a su propio mérito. Yo merezco, yo valgo. Impíos. Una persona impía es una persona que vive para su carne, solamente, en su propio deleite, sin temor de Dios. Te vas a encontrar personas dentro de iglesias que viven como incrédulos. Probablemente lo son. No sabemos, ¿verdad? No hay una pantalla en una persona que yo pueda decir: mira, tiene el Espíritu Santo. No, solo Dios sabe, ¿ok? Pero sí sabemos que hay muchas personas en iglesias que viven carnalmente, no tienen temor de Dios, no les causa ningún remordimiento el pecado, hermanos. Es fuerte lo que estamos leyendo, pero pasa. Una persona que no tiene un remordimiento aquí por el pecado, híjole, a veces puedes dudar de su salvación. Son personas que están en las iglesias, pero viven de acuerdo a sus apetitos de la carne. En el versículo 3, vamos al versículo 3, dice: sin afecto natural.
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Puede ver más conductas? Implacables, es decir, bueno, primero dice sin afecto natural. No tienen un corazón, hermanos, no tienen sentimientos a su familia de sangre, a la esposa, al esposo. Son personas sin afecto que solo ven por sus intereses, nada más. ¿Y qué no vemos ahora, hermanos? Nada más te puedes meter a redes sociales y puedes ver todo lo que pasa ahora, toda la maldad que existe, ¿verdad? Por ahí había escuchado un hombre que quiere demandar a sus padres porque él no pidió nacer. Y se abre un juicio por eso. Increíble, ¿no? Jóvenes que ya perdieron el sentido común. Y hablo de jóvenes porque, pues hermanos, los jóvenes son parte importante en una iglesia, son el crecimiento de la iglesia. Personas que pelean por la herencia de los padres que nunca se preocuparon por ellos. El padre murió, van a los velorios, le lloran y después, ¿qué hay para mí? ¿A poco no es común eso? Lo es. Implacables, es decir, que no pueden aplacarse, infieles en los pactos, dejando sin efecto contratos matrimoniales. Yo quiero felicidad. Una de las posturas dentro de un matrimonio, hermanos, común en el mundo y también en la iglesia es: yo quiero mi felicidad. Si no me haces feliz, no puedo estar contigo. Cuando se malentiende lo que es el amor bíblico, ¿no? Yo quiero la felicidad y a veces hasta vienen sufrimientos, hermanos, por todo eso. Calumniadores. ¿Qué es un calumniador? Es una persona que difama, es una persona chismosa que hace daño a los demás al hablar. Y qué fácil es hablar de otros hermanos. Y también qué fácil es prestar oídos a escuchar cosas de otros hermanos. Dirá, bueno, está Alejandro, eso es normal, eso pasa. No, hermanos, antes no. Cada vez venimos peor. Vamos a ver Proverbios 20:19. Proverbios 20:19. ¿Los tengo conmigo? Muy bien, 20:19. Dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Aborrecedores de lo bueno. Hermanos que se dicen hermanos, que odian a los verdaderos creyentes, les molesta el comportamiento de un verdadero cristiano en la iglesia. Eso también sucede. Esos son los aborrecedores de lo bueno. Y como les digo, hay hermanos en las iglesias que quieren vivir con el mundo. Pueden ver películas mundanas sin ningún problema, pueden salir a fiestas, no hay problema, tomar alcohol, no hay problema, tener una relación, un noviazgo con un incrédulo, no hay problema. O sea, no hay un discernimiento básico de entender lo que significa un yugo desigual. En el versículo 4, seguimos, vamos a donde estábamos en 2 de Timoteo. En el versículo 4 dice traidores. Mire, sigue la lista, ¿verdad? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Esta palabra deleites es de placeres, más que de Dios. Infatuados es una persona presumida, llena de vanidad, ostentoso, fanfarrón, faltos en entendimiento. Amadores de los deleites más que de Dios. Son personas que se aman a sí mismos y que aman el placer, hermanos. Porque uno de los problemas que tiene un hombre, cualquiera lo tenemos, es la carne, hermanos. Y si no estamos en la palabra, es muy fácil ser controlados por la carne. Yo debo de tener un discernimiento para saber cómo puedo convivir con un incrédulo para ganarlo a Cristo. Pero si yo convivo con incrédulos para disfrutar las cosas del mundo, pues me estoy comportando como un incrédulo. Un incrédulo tiene que saber que nosotros somos creyentes. Tiene que ver un testimonio de nuestra vida que soy cristiano. Y sabes una cosa, cuando una persona tiene un problema, te va a ir a buscar. En lugar de buscar al amigo
de la jarra o con el que convive en otras cosas, te va a buscar a ti, porque sabe que tú eres espiritual. ¿Ok? Entonces podemos encontrar a muchas personas dentro de las iglesias incrédulos que sirven a sus propios vientres, nada más. Es fuerte, ¿no? Pero está aquí. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Le dice Pablo a Timoteo, a estos evita. Pablo aclara algo importante, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es decir, bueno, se ve como cristiano, ora como cristiano, habla como un cristiano, pero fingen vivir una santidad. Y eso debemos tener cuidado, hermanos. Son hombres que realmente niegan la fe por sus mismas obras. Profesan que la Biblia es la palabra de Dios, pero niegan el poder de la misma palabra porque sus obras son malas. Y hemos hablado muchas veces, hermanos, en mensajes, y lo quiero repetir. El repetir una oración para yo salvarme no me salva. Necesito la convicción en mi corazón para realmente ser salvo. ¿Ok? Necesito realmente una convicción en mi corazón de decir, necesito el perdón de Dios. Necesito creer que la obra de Jesucristo fue suficiente para que yo me salve y necesito entregarle mi vida a Él. ¿Qué significa un cambio de mente? Significa realmente que voy a cambiar, que ya me di cuenta de lo que está mal y lo voy a dejar por amor al Señor. Jesús dijo, si me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, si yo no guardo los mandamientos de Dios y yo vivo como cualquier incrédulo, no es cierto que es mi Señor. Porque la palabra Señor significa autoridad soberana. Es la palabra Señor, Kurios. Nosotros no confesamos a Jesús como Salvador. Sí lo hacemos, claro, pero ¿qué es lo principal? Entiendo que es mi Salvador y confieso que es mi Señor. Y mi Señor es mi autoridad. Eso es lo que me salva. Que Jesús sea mi autoridad en mi vida. Y voy a tener una lucha en mi carne todo el tiempo hasta que me saque de aquí. Todos los días es una lucha interna. No hay una lucha tan intensa, hermanos, como un hombre que se convierte, que Dios le empieza a mostrar y empieza a restaurar su vida completa. Una persona que no tiene ese proceso de restauración y que vive como si nada, probablemente no es salvo. Entonces dice en el versículo 5, a estos evita. Le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, van a pasar estas cosas. Te vas a encontrar con personas que tienen estas características, evítalos, evítalos. Mira el versículo 6 y 7. Yo lo quisiera evitar, hermanos, en la lectura, pero está aquí. ¿En dónde está? En los tiempos de apostasía, en los postreros tiempos, lo que voy a leer aquí, 6 y 7. Porque de estos, o sea, de estos hombres, de estos varones que están en la iglesia, maestros, líderes, de estos que tienen las características, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Está fuerte? ¿Sabe qué es eso, hermanos? Es algo que se vive comúnmente ahora en las iglesias. Por eso dice, de estos, algunos cristianos atrapados en su carne, otros incrédulos que están dentro de una iglesia, son falsos cristianos que actúan como su padre el diablo. No son de la familia de Dios. Así como Satanás engañó a Eva, ellos también, hermanos, tienen el instrumento para ganarse el afecto de mujeres débiles en la fe y aprovecharse de ellas. Mujeres que nunca terminan de aprender y con diferentes cargas fáciles de influenciar por estos hombres que tienen una labia poderosa y acaban seducidas por ellos. Ignorantes de la palabra, con todo respeto. Y por eso dice, son arrastradas por sus propias concupiscencias, hipnotizadas por ese líder y caen en sus garras. ¿Le suena familiar eso? En muchas iglesias así. No se habla, hermanos, de esos hombres que tienen iglesias de miles de personas, a la hora de revisar su vida, no, están llenos de eso.
abusaron de mujeres que están ahí, se aprovecharon. Líderes de ministerios en iglesias grandes que tienen, hermanos, una listota de abuso, aprovecharse por su liderazgo. Es común. Eso es común en los falsos maestros. Eso es común, hermanos, una característica propia de un falso maestro muy común, no hablo generalizada, muy común es que están involucrados en delitos sexuales. Unos ya están hasta presos, ¿verdad? En sectas falsas. Pero es común. Por eso está aquí, en los tiempos postreros. ¿Se entiende? Yo algo aprendí de mi pastor. ¿Sabe qué aprendí? En palabras sabias que me dijo él: nunca le des raya a una mujer solo. Pastor, ¿cómo? No lo hagas. Mejor pídele un Uber. Nunca des consejo a una mujer solo, que tú estés solo. ¿Ok? Es un consejo que le agradezco. No lo voy a hacer. Es un peligro, hermanos. Hay que tener esos cuidados. Son cosas que se me quedaron grabadas para tener cuidado. Y lo podemos ver, es un problema común. Yo creo que algunos de ustedes estuvieron en algunas otras iglesias donde pasaron esos problemas, porque se da. ¿Ok? Ahora, de los falsos maestros hay advertencias aquí en la palabra de Dios. Dele su vuelta a la página aquí, es 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Estamos hablando de la apostasía, los tiempos peligrosos, las características que tienen las personas. No estoy diciendo que todos, pero sí común. ¿Ok? Dice en el versículo 3, ¿ya está usted ahí? Porque vendrá tiempo, le sigue hablando Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son estas concupiscencias? Pasiones, deseos prohibidos. ¿Puede leerlo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias carnales, deseos, pasiones. En el 4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Puede verlo? ¿Cómo reafirma? Mire, vamos a ver ahora en Hechos 20, 28 al 30, también ahí tenemos una advertencia. Hechos 20, 28 al 30. Me dice cuando esté ahí, amén, para saber, ¿no? Es cuando Pablo se despide de los ancianos. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar es proveer alimento, en este caso alimento espiritual, la cual Él ganó por su propia sangre, el 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Puede ver? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En el 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí debo entender algo, hermanos. Aquí puedo entender que puede haber cristianos que son cristianos, pero que están entregados a lo que ya hemos hablado, en su carne, en la ambición de querer ganar dinero, y también otros que son incrédulos. Igual, hay de los dos. Pero me llama la atención lo que dice, ¿verdad? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Es decir, los falsos maestros que están fuera de la iglesia, que no son salvos, no pertenecen a la iglesia del Señor, y también otros que son líderes ambiciosos, que son salvos, pero les ganó la avaricia. También de esos habla la Biblia. Es decir, dentro y fuera. ¿Ok? Voy a leer el último versículo, los últimos dos, aquí en Timoteo, el 8 y 9, nada más como una referencia. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Esos hombres de los que está hablando, hombres corruptos de entendimiento,
réprobos, que significa no aprobados, indignos, falsos, en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Me hace recordar las palabras de Cristo en su segunda venida, cuando le dicen: en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué les dijo Jesús? Nunca te conocí. ¿Cómo que no te conocí? Nunca tuviste una relación conmigo. No eres creyente. Estos hombres, según la tradición judía, fueron los hechiceros que estaban ahí con Faraón, que con el poder de Satanás pues hicieron milagros también junto a Moisés. Y como en esos días hubo una oposición, hermanos, hoy también hay falsos cristianos en las iglesias encubiertos que se oponen a la buena doctrina, al amor entre hermanos, al compañerismo, ¿verdad? Reprobados, indignos. ¿Ok? Ahora, muy bien. Después de entender todo eso, ¿cómo me puedo cuidar? ¿Cómo puedo identificar con qué personas hablo en la iglesia? ¿En qué iglesia me encuentro? Quiero hablar de dos puntos importantes que te pueden ayudar. Uno de ellos, desarrolla tu discernimiento. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo si el pastor que está enseñando tiene la buena doctrina? Pues necesito conocer yo también, hermano. Porque mire, los falsos pastores tienen una Biblia que a veces hasta la botan ahí al piso y hacen sus shows, o la tienen ahí nada más, leen un versículo y luego se paran y empiezan a hablar, y lo único que son buenos oradores. Pero no es una prédica donde Cristo esté presente, sino solamente un orador con buenos consejos. Necesito desarrollar discernimiento. Vamos a Hebreos 5, del 11 al 14, un poco adelante. Hebreos 5, del 11 al 14. Esta advertencia. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es fuerte lo que les dice Pablo, ¿verdad? Mira, tienes tanto tiempo, ya deberías de tener una madurez, pero tienes necesidad de las cosas básicas. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Le llama niño a una persona que no tiene una madurez cristiana. Pero el alimento sólido, el 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si tú eres una persona que lee la Biblia en su casa, que tiene un estudio, vas a desarrollar discernimiento. Vas a identificar una buena prédica. Vas a identificar a una persona que por sus actitudes dices: guarda distancia. Porque guarda distancia. Nosotros como padres también con nuestros hijos. Y lo voy a decir con todo respeto, no quiero agredir a nadie, por favor. Porque hay hermanos que tienen años como cristianos, pero tienen la necesidad de las cosas básicas. Falta ese hábito, hermanos. Yo necesito tener hábitos para poder aprender la Biblia. Si no desarrollo el hábito, este libro, hermanos, se me vuelve pesado y tedioso. Necesito un esfuerzo, un hábito para en cierto tiempo en el día decir: voy a estudiar la palabra de Dios. Si no logro hacer hábitos, es difícil. De hecho, es una de las cosas que vemos en Doctrinas Básicas 2, cómo desarrollar hábitos. ¿Okay? Entonces llama que tienen necesidad de leche, y necesito, recuerda, hermano, tener ese discernimiento para distinguir en dónde me encuentro. Hoy podemos ver iglesias que se dicen bautistas y tienen a transgéneros de pastores. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo es posible que bautistas existen en Estados Unidos ya? Y hablas con esas personas, son oradores, hombres vestidos de mujer, que ya es el líder en la iglesia, es el pastor. Y dice que porque Dios ama a todos y es aceptado.
¿Ok? Debo tener cuidado también. Jóvenes que estás aquí, que están aquí, estás en la escuela. ¿Qué cosas no escuchas en la escuela? Toda la inmoralidad que se vive ahorita en la escuela. Tienes que tener discernimiento para saber esto no y poner un freno. ¿Ok? Necesito estar muy pendiente de eso. La homosexualidad no se diga, hermanos, está en todos lados. En la secundaria, en la preparatoria, en todos lados. Está impregnada la sociedad de inmoralidad. De inmoralidad. Y hay que tener cuidado. Amén. Vamos a Efesios 5, del 5 al 17. Efesios 5, del 5 al 17. Otra de las cosas que debo desarrollar, hermanos, es vivir en santidad. Y eso también demanda, pues, un esfuerzo. Tenemos que privarnos de muchas cosas, hermanos, también para recibir las bendiciones de Dios. Hacer lo que a Dios le agrada. Y requiere un esfuerzo. Efesios 5, del 5 al 17. ¿Ya está usted ahí? Mire lo fuerte que está aquí. Estamos leyendo la Biblia, ¿ok? Dice del 5 al 17, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿por cuáles cosas? Por lo que leímos en el versículo anterior. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Incrédulos. No son hijos de Dios, son hijos de desobediencia, porque cuando aprendemos las Escrituras sabemos que está la familia del diablo y la familia de Dios. No seáis pues partícipes con ellos. No participes con el incrédulo, para entenderlo mejor. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras, en las tinieblas, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo las puedo reprender? Con el discernimiento. ¿Qué significa reprender? Poner a la luz. Hey, esto está mal. ¿Por qué? Por esto y por esto. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire lo que dice el apóstol Pablo desde la iglesia de Éfeso. Son malos, como están ahora, ¿verdad? Por tanto, no seáis insensato, es decir, imprudente, necio, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Las cosas del mundo, y no lo digo solamente para los jóvenes, también para nosotros adultos, las cosas del mundo son muy atractivas, pero son temporales. Debemos de abstener de estar dentro del mundo, hermanos. Eso requiere un sacrificio, pero también se traduce en bendiciones. Hay recompensas invaluables en nuestra vida, hermanos, y nos va a ir bien si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Hay promesas de Dios y Dios las cumple, hermanos. Necesito ser luz. Necesito ser luz, consciente de cómo está el mundo y las cosas que se viven. Así está el tiempo, hermanos. Y queremos nosotros tener una iglesia de buena doctrina. Mientras yo esté aquí, buena doctrina. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y a cómo está el tiempo, hermanos, y cómo se viene, cada vez vamos a estar peor. Yo platicaba con personas que estudian mucho la palabra de Dios y dicen, no sabemos qué vaya a pasar más adelante. Quizás van a estar cerradas las iglesias. Quizás vas a tener que estudiar en tu casa, escondidas. Vienen cosas muy fuertes a la luz de la Biblia, ¿no? Yo no puedo estar entregado en el mundo, disfrutando placeres. ¿En qué tiempo vives? Ganar almas al Señor. Ya viene el Señor. Amén. Bueno, ¿todo bien? Vamos a orar.
¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar.
Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres. Manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.